ejemplos que los que tenía el ejemplo miniatura. Nosotros habíamos hablado que inicialmente teníamos pues que calcular el tiempo de procesamiento. No es como si estuviera hablando usted. Ajá. Sí, bueno, gracias, qué pena. Entonces, em, hacemos entonces el prorrateo de esas, o la proporción, el ponderado de esas horas de trabajo de cada una de las referencias y nos da que en total, entonces, el tiempo de procesamiento de una unidad de un sofá agregado es de 4 horas hombre, ¿cierto? Entonces ahí se saca ese cálculo. Acá está en la hoja de cálculo en Excel, por favor vayan a la segunda hoja de cálculo del archivo que está ya montado. Y tenemos entonces que la duración de una unidad agregada es la suma producto de las duraciones de las horas de trabajo requeridas en cada referencia por los porcentajes de ventas. En esta columna, en esta parte, se encuentra pues toda la información de los distintos datos que nos entregaron allí en el problema. Y entonces procedemos a realizar el primer balance de inventarios. Cuando nos entregan demandas, nos pueden entregar, por ejemplo, elementos como el inventario de seguridad, nos entregan como inventarios iniciales, nos pueden entregar pendientes, nos pueden entregar comprometidos, como en este caso. Es necesario realizar un balanceo de inventarios para saber realmente cuánto se necesitan cada mes y eso es lo que se va a denominar en la última fila los requerimientos de producción o las necesidades a producir. Bueno. Entonces, vamos a ir construyendo esos datos. Vámonos acá a la hoja de cálculo y por el momento vamos a desplazar esta parte que corresponde a las días laborales. Nos vamos a mover un momentico por acá arriba y vamos a empezar entonces a diligenciar ese balanceo de inventario o de necesidades o demandas, por ejemplo. ¿Listo? Entonces tenemos acá las demandas pronosticadas están dadas y necesitamos entonces ¿qué información? Los pedidos comprometidos. Los pedidos comprometidos resulta que en mayo hay 6.860 porque hay 3 empresas que están pidiendo 620 muebles en el mes de mayo por motivo del Día de la Madre. En el problema dice que 3 empresas piden 620 muebles para el mes de mayo. ¿Sí? El problema fue leído el miércoles, entonces, como para que tengamos allí presente esa información. Entonces, 1.860 pedidos comprometidos corresponden al mes de mayo. Bueno, luego viene entonces el inventario de seguridad, ¿cierto? Y el inventario de seguridad, no sé si aquí tenemos algo de inventario de seguridad, no, escrito no. Entonces el inventario de seguridad dice el ejercicio que vamos a tener 200 unidades los 3 primeros meses y 100 unidades los 3 últimos meses. ¿Listo? Es una cifra puntual. No es que no hay que calcularla por ninguna fórmula, es una cifra puntual. 200 unidades de inventario durante los 3 primeros meses, 100 unidades de inventario durante los 3 últimos meses. Luego entonces vamos a colocar la variación del inventario de seguridad. En la variación del inventario de seguridad vamos a colocar el cambio absoluto, es decir, en cantidad de unidades que va a haber en inventario de seguridad de un mes al otro. ¿Listo?
Vamos a asumir que en ningún momento había inventario de seguridad a diciembre del año anterior. Entonces, como no hay inventario de seguridad, la variación para el mes de enero sería 200 unidades de inventario de seguridad. Y a partir de febrero, entonces, la variación será el inventario de febrero menos el inventario de enero. Inventario de seguridad, ¿no? Inventario de seguridad de febrero menos el inventario de seguridad de enero. ¿Listo? Y ahí nos da entonces las variaciones. Como ustedes pueden ver, pues de febrero a marzo no hay variación, pero en abril hay una disminución de 100 porque baja a 100 el inventario de seguridad. ¿Listo? ¿Listo? ¿Perdón? ¿Perdón? 620 por 3. Bueno, que son tres empresas que tienen esa cantidad cada una. Bueno, luego viene entonces, vamos a sumarle pedidos pendientes. ¿Por qué le vamos a sumar pedidos pendientes? Porque supongamos que en el caso tal, que en el mes de diciembre del año anterior no se hayan suplido pedidos, sino que hayan quedado faltantes de alguna cantidad. O sea, hay que asumir que, por ejemplo, de esto ese plan agregado, supuestamente venimos de un plan agregado anterior. Entonces, si de pronto de ese plan agregado quedaron faltantes, pues en este plan se van a incluir como faltantes para adicionarlos al requerimiento. El ejercicio en ningún momento nos dice que hayan pedidos pendientes, entonces por lo tanto serán cero. Y le vamos a restar el inventario inicial. ¿Por qué le vamos a restar el inicial? Porque si ya tenemos unidades de inventario, que es 300 unidades, por acá debe estar el inventario inicial, ya está, 300 unidades, pues las voy a descontar de la demanda. Se las voy a descontar porque no necesito producirlas porque ya las tengo y ya puedo usarlas para cubrir demanda. Entonces ahí tengo 300 unidades. ¿Listo? Y luego llegamos entonces a los requerimientos de producción. ¿Qué pasa hasta la primera fila? Entonces, los requerimientos de producción decimos que es el máximo primero entre estos dos. ¿Por qué el máximo entre la demanda pronosticada y los pedidos comprometidos? Recuerden que los pedidos comprometidos se mencionó el miércoles. Corresponden a pedidos de los cuales yo ya tengo certeza a quién se los voy a vender. Es decir, una persona o una empresa ya identificada me ha llamado y me ha contactado para decirme necesito tantos muebles. Eso sucedió en el mes de mayo, para el mes de mayo, ¿sí? Y se piden 1860 muebles, ¿cierto? Entonces, en el dado caso que los pedidos que a mí me confirmen en un determinado periodo sea mayor que lo que yo haya pronosticado, pues obviamente yo voy a planear toda mi producción con base en lo que ya me confirmaron. Porque si lo hago con base en el pronóstico, pues le voy a incumplir a esos clientes. ¿Sí? Y si por otro lado pasa lo contrario, que el pronóstico es mayor a los pedidos comprometidos, entonces yo me voy a basar en el pronóstico, porque supongamos que en enero yo tengo 1500 órdenes y ya me confirmaron 300, pues yo voy a basar mi producción en 1500 órdenes porque voy a dar el chance a que los otros 1200 clientes, que se conocen como 1200 órdenes aleatorias, porque no conozco quiénes van a ser, pues mientras hago el plan, se confirmen y se cumplan y lleguen los pedidos, porque se supone que es un pronóstico. O sea, se espera que se manden 1500. Entonces, en ese orden de ideas, yo voy a basarme en el máximo de los dos, bien sea el pronóstico o los pedidos comprometidos. Tiene que ser el máximo, ¿listo? Para basarnos sobre la estimación o sobre lo que ya se tiene certeza. A ese máximo le vamos a sumar o le vamos a hacer la suma algebraica, porque la suma algebraica incluye la suma o la resta de la variación del inventario de seguridad. Y hacemos la variación del inventario de seguridad y no del inventario de seguridad, porque si lo hacemos, entonces si incluimos inventario de seguridad, estaríamos cargando mes a mes a que produjera
200 más 200 y otras 200 y luego 100 y luego 100 y luego 100 adicional. Entonces a la vuelta de 6 meses va a estar produciendo 1.200 unidades de inventario de seguridad, que no es cierto. Necesitamos solamente las 200 y en febrero, como no cambia esa cantidad, pues no se produce más para inventario de seguridad. ¿Listo? Y en abril, entonces, como se disminuye, lo que se hace, pues figurativamente, es de ese inventario de seguridad que se viene trayendo, se echa a mano y se utiliza para suplir entonces el requerimiento del fabricante. Bueno, si hubieran pedidos pendientes, entonces se van a sumar, porque si queda un faltante de un plan anterior, pues se tiene que cargar a este plan para cumplirlo. Eso sí, entonces el supuesto es que los clientes a los cuales se les incumplió en el plan anterior están dispuestos a esperar para que se les entregue el inventario por los pedidos. Y si hubiera inventario inicial, como en este caso, pues lo restamos, porque como ya tengo esas unidades, entonces ya el requerimiento de producción va a ser menor, disminuye, ya no tengo que producir tanto, sino tengo que producir lo que se pide, descontándole 300 unidades. Y ese viene a ser entonces el requerimiento de producción, por ejemplo, de enero, que en este caso, pues viene a ser no 1.500 sino netamente 1.400. Bueno, netamente no, sino que básicamente neto, 1.400 unidades. Por acá. ¿Dónde está el micrófono? ¿Como por acá? ¿Así? ¿Sería mejor? Bueno, ¿hasta aquí hay preguntas? ¿No? A ver. Ay, de Alexis Hernández. ¿Quién es? Bien. Bueno, entonces, por favor, devuélvase al ejercicio. Simplemente es que me colabore ahí. Bueno, está ahí con tapabocas, no, no hay problema. Esto, lea cuando dice las estrategias que hay que hacer, ¿cuáles son las que piden ahí? Lo que pide el problema. Arriba. Ahora, acá. ¿Qué dice en primera instancia? Sí. Bueno, las dos. Procedimiento. La empresa quiere determinar el costo tanto de usar las estrategias puras de persecución y de nivel. Bueno, entonces vamos a arrancar con la primera estrategia, que es la estrategia de persecución pura. Entonces, gracias. Eso que en el plan, en el mini ejemplo de la clase pasada, lo vimos en una sola diapositiva así súper clara, pequeñita. Ahora vamos a manejar una estructura de esta cantidad de filas, porque vamos a ir detallando todos los cálculos. Entonces, la primera fila ya la calculamos que se llama requerimientos de producción. ¿Listo? Vamos a tener una segunda fila que se va a denominar requerimientos netos de producción. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con los requerimientos netos de producción? Para el caso de enero, va a corresponder justamente a las 1.400 que tenemos de los requerimientos de producción en la fila anterior. ¿Qué pasa con los requerimientos de producción? Netos, perdón, los requerimientos netos de producción. Resulta que cuando hagamos todos los cálculos de enero, va a suceder que quizás va a suceder tres cosas. Una de tres cosas. O va a sobrar inventario, luego de todos los cálculos con la gente, o va a faltar inventario, o vamos a quedar empatados. Entonces, si llegase a sobrar inventario con los cálculos que hacemos en enero, pues ese sobrante se lo vamos a descontar a 1.300. Y si llega a haber faltante, entonces se lo sumamos a 1.300 para entonces determinar cuánto realmente necesito en febrero. Para eso es el requerimiento neto, para luego a la vuelta de los cálculos que hagamos de toda la programación, saber cuánto nos sobra o cuánto nos falta para
balancear la cantidad de inventario que necesitamos en febrero. ¿Listo? Entonces, por eso necesitamos esos requerimientos netos de producción. ¿Listo? Más adelante, cuando ya lleguemos, cuando terminemos la programación de enero, entonces voy a irme a explicar, digamos, cómo se calcula ese requerimiento neto de producción. Por el momento ignoremos esa explicación ahí. Luego, entonces, la tercera fila, porque ya nos saltamos a la cuarta, la tercera fila es la que se llama días laborales. Entonces, la tercera fila, pues básicamente es la que está acá. Ya la tenemos, ¿no? Entonces, por favor, desplacen esa fila, ahora sí debajo, y esa es la fila número 3. Día laboral, ¿listo? Ahí está. Eso es lo que nos entrega el problema. La cuarta fila se llama trabajadores requeridos. Resulta que en toda estrategia vamos a necesitar, vamos a determinar en este caso cuántos trabajadores necesitamos. ¿Sí? Ahí no nos está diciendo cuánta gente hay ni nada por el estilo, nos está diciendo cuánta gente con la gente que arranca el plan. ¿Listo? Entonces, los trabajadores requeridos, la fórmula para calcular según este ejemplo, esos trabajadores requeridos aparece allí. Y entonces, el requerimiento neto se multiplica por el tiempo de procesamiento de una unidad. ¿Qué significa ese numerador entonces? ¿Qué significa ese producto? ¿Qué está pasando ahí al multiplicar la cantidad de unidades en el requerimientos netos por los tiempos por procesamiento? ¿Qué está pasando ahí? Eso ya lo dijeron en la clase pasada, de hecho. ¿Qué está pasando en ese cálculo? Estamos convirtiendo el requerimiento neto ahora a hombres, ahora es hombre necesario. ¿Listo? Pero ese requerimiento neto resulta que es las horas hombre. ¿En qué horizonte de tiempo? En un horizonte de tiempo diario, en un horizonte de tiempo semanal, en un horizonte de tiempo mensual. Mensual porque el requerimiento neto es mensual. En el ejemplo anterior estábamos usando demandas diarias. Aquí estamos utilizando entonces el requerimiento neto mensual. Y por esa razón, entonces no podemos dividirlo por lo que trabaja un hombre en un día, sino que tenemos que dividirlo por lo que trabaja un hombre en cuánto tiempo, en un mes. Y ese cálculo es justamente lo que está dividiendo en términos denominados que es el número de días hábiles que elabora una persona por la duración de la jornada laboral de una persona, que son 8 horas al día. ¿Listo? Entonces, no sé si esas 8 horas están acá, creo que en este ejemplo no está. A ver, vamos a ver si tenemos la jornada laboral. Sí, jornada laboral regular de 8 horas. Entonces, lo que tenemos que hacer es requerimientos netos de producción por lo que dura una unidad en producirse, que son 4 horas. Entonces, fíjense ahora lo que les digo, la implicación va a ser un buen estudio de tiempo, ¿no? Dividido los 21 días hábiles, perdón, estoy aquí colocando entre paréntesis, 21 días hábiles por 8 horas que trabaja una persona. Esa es la forma. Requerimiento neto por horas de una unidad. No se ve la En la siguiente fila va. Bueno, y ahí nos da 33.33 trabajadores. ¿Listo? Ahí está, 33.33. Y eso pues lo podemos extender hasta el mes de junio. Aquí verificamos que siga referenciando los valores y ahí está. Bueno, esa es la fila. Bueno, ahora quinto. Dice trabajadores requeridos real. Quinta fila. Trabajadores. De los trabajadores requeridos real, ahora sí vamos a empezar a mirar los detalles de los redondeos. La gente
debemos redondearla al entero superior, porque yo no voy a contratar una persona y un tronco, voy a contratar una persona completa. ¿Listo? Entonces, cuando yo redondeo al entero superior, ¿qué va a pasar? Va a generar que lo que se produzca ese punto 67 hombres se va a convertir en unidades. ¿Listo? Entonces, va a ser al final un exceso, pequeñito exceso de inventario, que lo vamos a anticipar para el mes de enero. Entonces, vamos a redondear acá, punto más, esto a cuántas cifras decimales, a 0 cifras decimales, y nos da entonces 34. Fórmula redondear punto más. A 0 cifra decimal. Redondear punto más. Entonces, ¿cuánta gente necesitamos? 34 trabajadores. ¿Hasta ahí vamos? Bueno. Quinta fila, perdón, sexta fila. Trabajadores efectivamente vinculados. ¿Qué pasa con esa fila? Trabajadores efectivamente vinculados, yo lo llamaría de esa manera. Esos trabajadores efectivamente vinculados, pues hay que evaluar si los trabajadores que inicialmente refiero se ajustan a los topes mínimos y o máximos que hayan establecido. En el problema, lo invito o le invito a usted a que revise los datos. Dice por allá que mínimo deben haber 20 personas y máximo deben haber 34. ¿Listo? Entonces nos toca evaluar si esa cantidad de trabajadores requeridos, pues por lo menos el 34 no hay problema. Pero si, por ejemplo, la cantidad de trabajadores requeridos acá fueran 37, pues entonces a la fila 6 no irán 37, sino 34, porque es lo máximo que se puede tener. ¿Sí? Esa fila lo que hace es eso, hace validaciones de cuánto es realmente lo que se puede utilizar en términos de trabajador. Entonces, para hacer eso lo vamos a hacer con unas fórmulas. Vamos a hacerlo con un condicional. El primer condicional que vamos a hacer, entonces, ¿qué es? Vamos a evaluar, por ejemplo, si este valor, si este valor estuviera por debajo del tope mínimo, que será 20 trabajadores, entonces, ¿qué pasa? Si la cantidad de trabajadores que se necesitara nos dieran la fila de encima, hubiera dado menos de 20 trabajadores, entonces, ¿cuántos trabajadores le damos a esa celda? 20 trabajadores. Muy bien. Entonces, 20 trabajadores. ¿Sí? Después del punto y coma se coloca lo que pasará si lo primero antes del punto y coma es verdadero. Si no se cumple, entonces nos toca evaluar ahora que si esto está por encima de los 34 máximo, ¿cierto? Y ese 34 y el 20 vean que yo los he dejado fijos para que cuando yo arrastre no se me desplacen los parámetros que están a la derecha. Pero si no es menor que 20, voy a evaluar y resulta que es mayor que 34, entonces ¿cuántos trabajadores le doy? 34, entonces acá, si se cumple, entonces vamos a ver que es 34. ¿Listo? Y si no, entonces, ¿qué pasa? Pues va a ser que la cifra que está ahí encima, por descarte, va a corresponder a una cifra que está dentro del rango de 20 y 34. Si no es menor que 20, tampoco es mayor que 34, significa entonces que está justamente entre 20 y 34. Entonces, ¿cuántos paréntesis abrimos? Dos y cerramos los dos paréntesis de las dos formas. ¿Sí? Y ahí nos da 34. ¿Listo? Esto lo arrastramos y bueno, como lo arrastramos, pues ustedes pueden ver ahí que a partir de febrero, teóricamente tenemos 20 trabajadores porque pues los trabajadores requeridos real pues están en cero. ¿Sí? Pero eso va a cambiar después. Señor. Bueno, seguimos entonces. La fila número 7, vamos a colocar entonces la variación del número de trabajadores.
La variación del número de trabajadores. Y esa variación, entonces, ¿qué pasa? Específicamente para este problema, o bueno, en general, la variación es cuánto está cambiando el número de trabajadores en cantidad absoluta de un mes al anterior, ¿cierto? Entonces, no vamos a asumir que se contratan todos los 34 trabajadores. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos dice que arranca con 28, no estoy mal. El número de trabajadores iniciales son 28. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomamos los 34 que necesitamos en enero y le vamos a restar los 28 que trae. ¿Sí? Y ese 6 significa que a enero toca incrementar el número de trabajadores en 6 con respecto a lo que trae. Y a partir de febrero, pues toca entonces tomar la cantidad de trabajadores de febrero y restarle la cantidad de trabajadores de enero. ¿Sí? Los trabajadores de febrero menos los de enero. ¿Listo? Pues aquí teóricamente nos da que hubo una disminución de 14 trabajadores y de ahí en adelante queda en cero, no hay variación. ¿Listo? Pues acá está 34 menos 28 y acá es 20 menos 34 y a partir del segundo en adelante es que se hace, entonces se arrastra la forma. ¿Listo? Bueno. Filas 8 y 9, entonces corresponde a qué? Filas 8 será trabajadores contratados y trabajadores despedidos. Resulta que esa variación de trabajadores nos da un indicio de si hay contratos o hay despidos, ¿cierto? Pues, si la variación es positiva, significa que el número de trabajadores creció y entonces se contrata gente. Si la variación es negativa, significa que entonces el número de trabajadores disminuyó y por lo tanto hay despidos. ¿Listo? ¿Y por qué es necesario separar los trabajadores que se contratan de los trabajadores que se despiden? ¿Por qué creen que es necesario llegar a ese nivel de detalle de separar cuántos se contratan y cuántos se despiden? Porque al final hay que costear y resulta que despedir trabajadores no vale lo mismo que contratar trabajadores. Es decir, la variación de la gente no es la misma positiva o negativa. Entonces nos toca discriminar porque eso al final se va a tener que costear. Entonces, los trabajadores contratados, pues entonces, ¿de dónde surgirá? Pues lo que hay que mirar es si esta variación es positiva, pues entonces vamos a darle ese valor y si no, cero. ¿Sí? De ahí surge. Entonces, esa fórmula será que si la variación de trabajadores es positiva, pues entonces le vamos a dar el número de trabajadores contratados corresponderá al valor de esa variación. En caso contrario, pues no se encontrar y va a quedar en cero, porque si queda en cero una contratación, entonces va a asumirse que se despide y va a quedar diligenciado en la fila número 9. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Ahora, los despidos, pues es algo, el análogo, ¿no? Entonces será si la variación resulta ser negativa, vamos a darle que los despidos es el valor absoluto de esa cantidad para quitarle el negativo, y si no, entonces, si no es negativo, entonces pues significa que no hay despidos. Los números de despidos es cero. Como pudieron darse cuenta, ahí entonces los trabajadores contratados quedaron felices con la variación positiva. Y aquí vamos a anticipar que los trabajadores despedidos entonces serán cero, porque o contrata o despide. ¿Listo? Ahí está calculado entonces los contratos y los despidos. Bueno,
Vamos entonces aquí a discutir un poquito esto al respecto. Y es lo siguiente, como ustedes pueden ver, esos cálculos, que son unos cálculos realmente elementales y sencillos, tienen unos supuestos de tal. Bueno, los cálculos nos están diciendo que mesa o usted contrata, o usted despide, o no pasa nada. ¿Listo? Es o, ¿cierto? En ningún momento los cálculos aquí nos están diciendo que pasen las dos cosas, que contrate y despida. Lo cual puede suceder, puede pasar, sí, puede pasar porque de pronto renuncien las personas, toque despedirlas por desempeño, o toque además, no sé, contratar adicionalmente porque alguna persona se incapacita. ¿Sí? Entonces, se despidan las personas que no se requieran, pero después de pronto toque contratar porque una se incapacitó, pero no necesariamente se despidió. ¿Cierto? Entonces, eso es muy importante acá. Es decir, no hay problemas de renuncias, hay supuesto que la gente se mantiene, o sea, los que me contratan en extremo, pero no es que se van, es decir, hay un buen proceso de contratación y se asegura que la gente sea competente para hacer su trabajo, para no decirle, bueno, lo despedimos, pero no porque cambió la demanda, sino porque usted no tuvo el desempeño. Entonces, ese es un supuesto muy grande que hay en esos simples cálculos. ¿Sí? O contrato o despido, pero no pasan las dos en simultáneo. Vale. Fila número 10, entonces vamos con horas regulares disponibles. Pues las horas regulares disponibles, ¿qué vamos a hacer de una manera u otra? Vamos a convertir la cantidad de gente con la que vamos a trabajar, esas personas, ¿cuánto nos representan en horas? ¿Sí? ¿Cuánto nos representan en horas? ¿Y eso cómo se calcula? Pues serán los trabajadores efectivamente vinculados por lo que trabaja una persona diaria, por lo que trabaja a lo largo del mes en días. Todos los cálculos que estén escritos en estas columnas que están aquí presentes están con base en el mes. Entonces hay que pensar en el mes. Entonces hay que tomar la gente en la fila 6, ¿cierto? Lo voy a multiplicar por los días laborales que trabaja cada uno. Nos va a representar, esa sola multiplicación nos representa, digamos, como los días hombre que se trabajan al mes. ¿Sí? Pero tengo que convertir también a horas hombre, entonces lo multiplico por las 8 horas que trabaja una persona y ese 8 lo voy a dejar fijo. ¿Listo? Eso me da un total de 5.712 horas en enero. Y bueno, y esa cantidad de horas a partir de febrero, que realmente no son esas, porque pues toca después ajustar. Bueno, esa es la cantidad de horas regulares disponibles, o sea, con lo que yo cuento en tiempo para poder programar producción específicamente en enero. Gente por días, por horas al día. ¿Listo? Siguiente fila, vamos por menos de la mitad. Horas regulares requeridas. De las horas regulares requeridas, el requerimiento neto lo convierto a horas. ¿Qué significa? Pues tomar los requerimientos netos y multiplicarlo por lo que dura una unidad en procesarse. ¿Listo? Horas regulares, bueno, horas regulares, podría ser regulares, pero realmente no son regulares necesariamente. Horas requeridas. Entonces, tomar el requerimiento neto de producción 1.400 y multiplicarlo por lo que dura una unidad en procesarse, que son 4 horas, y ese 4 lo dejamos fijo. Y eso nos da 5.600. Bueno, entonces, aquí ya vemos inicialmente que hay más horas hombre disponibles que horas hombre requeridas. Y si es una estrategia de persecución que va ajustando a la gente a la cantidad de demanda, ¿por qué entonces nos dio más horas regulares disponibles de las requeridas? Porque ajustamos la cantidad de hombres. Porque redondeamos de 33.33 a 34. Daría exactamente igual si no hubiéramos redondeado el número de trabajadores.
Entonces, el redondeo de trabajadores nos está representando un exceso de 112 horas. ¿Mm? Y eso se ajusta más a la realidad, una programación así. Bueno, siguiente fila, producción regular. Entonces, primera fila importante, o todas son importantes, pero digamos que una que se vuelve clave es la producción regular. Esa fila de producción regular lo que busca es determinar con los empleados que yo tengo realmente cuántas unidades puedo fabricar. ¿Listo? Entonces, básicamente es hacer los mismos cálculos que podrían considerarse como la gente, ¿cierto? Por los días, por las horas al día, ¿cierto? Esa fórmula ya la hicimos, la acabamos de hacer hace un momento. ¿Eso qué es? Esa fórmula, esa multiplicación. Gente por días por horas al día. ¿Qué es? Las horas regulares. Las horas Regulares, sí. disponibles. Disponibles, es con lo que yo tengo. Horas hombre disponibles. Y eso lo divido entonces por cuánto, por lo que yo refiero para producir una unidad. Al yo dividir eso, obtengo entonces que cuántas unidades puedo producir con 34 trabajadores en el mes de enero. Pero yo no le he dado enter. Si eso me da, por ejemplo, 1315,12, que no va a pasar, yo no voy a programar con base en 1315,12, sino que yo voy a ser realista y voy a ¿qué? A redondear. ¿Al superior o al inferior? ¿A cuál creen que debería yo redondear? ¿A cuál? Al inferior. Al inferior. ¿Por qué redondear al inferior? No, por los trabajadores no. No. Por una razón sencilla, porque a mí me interesa hacer mis cuentas con lo que yo tengo. El redondear punto menos significa que yo estoy haciendo cuentas, palabras más, palabras menos, con producto terminado completo. No me interesa fracciones de producto. No me interesa medio mueble. Yo voy a basarme en producto terminado. Entonces, ya van dos pautas de redondeo. Los trabajadores al superior, las producciones al inferior. ¿Listo? Y ahí nos da 1428. Perdón, este no es. Me equivoqué. Por favor, es este. Por favor. En la fórmula de referencia en los trabajadores efectivamente vinculados, no los reales, sino los efectivamente vinculados. Esto yo me equivoqué ahí. Porque entonces no tiene sentido haber calculado eso. Y ahora sí nos da esa cantidad. Esto, teóricamente, de febrero en adelante, pues debería producirse con base si hubieran 20 trabajadores, que es el tope mínimo. Y dice que son 0, ¿no? Ese es. Bueno, entonces, ¿qué pasó? El requerimiento neto era 1400, ¿y cuánto es lo que se puede producir? 1428, es decir, que están sobrando 28 unidades, pero esas 28 unidades es producto de haber redondeado de 33,33 trabajadores a 34. Esa es la razón. Entonces, mientras vamos a completar lo demás, ¿qué anticiparemos nosotros? ¿Que va a haber sobrante o faltante de inventario a la vuelta de enero? ¿Va a haber qué? Sobrante. 28 unidades, que 28 unidades, ¿qué va a pasar? Se las vamos a descontar a 1300 y ahí vamos a tener un requerimiento neto de 1272 unidades y no las 1300. Entonces, por esa razón, tiene sentido la fila de requerimientos netos, porque por efectos de los redondeos pues pueden haber sobrantes, o por efectos de las necesidades y las limitaciones que hay, pueden haber faltantes. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay preguntas? No, bueno. Fila 13, seguimos. Esto no para.
Horas ociosas. Bueno, entonces en la fila 13 vamos a dejar acá horas ociosas. Y en este momento, como es una estrategia pura, las horas ociosas no las vamos a calcular, sino que las vamos a dejar en cero. ¿Listo? Tengan muy presente, por favor, mucho cuidado con que toda la fila quede vacía o en cero. ¿Listo? No quede 0, 1, 2, 3, 4, sino quede en cero. En estos momentos no vamos a abordar ese cálculo de horas ociosas. Fila 14. Inventario disponible después de producción regular. Yo estas filas que llaman inventario disponible después de, yo las llamo, ¿qué? Yo las llamo como las paradas de PIS, mientras vamos haciendo los cálculos. La primera forma por la cual vamos a cubrir nosotros requerimientos, la lógica es, primero, con producción regular, es decir, con la gente que no necesito producir durante la jornada laboral de 8 horas. Eso es lo primero que yo voy a utilizar para cubrir demanda. Pues, el inventario disponible después de producción regular es la producción regular que yo tenga, que será 1428, y le voy a restar los requerimientos netos de producción. Quiero saber con cuánto me quedo. ¿Sí? El posible sobrante será lo que yo tengo menos lo que se va. ¿Sí? Esas son las cuentas sencillas que hay, pero pues que hay que pues, mirarlas detenidamente para encontrar el sentido. Entonces, aquí ya vemos que después de producción regular, ya nos quedamos con 28 unidades de inventario. 28 unidades de inventario en enero. ¿Listo? ¿Qué pasa en la fila 15? Producción disponible en tiempo extra. En horas extra. A ver, El artículo anterior decía meses de producción. ¿Sí? de ahí para adelante es el neto. Todo es con base en el neto. Bueno, porque no hemos acabado la programación de enero para saber si cuánto nos sobra. Cuando nos sepamos qué va a pasar, se calcula febrero. Bueno, hasta el momento no se hace. Me toca acabar todo enero y ahí sí, febrero y ahí sí se completa y se acaba la programación. Bueno, el ejercicio nos dice que para programar en tiempo extra hay un tope del 10% en tiempo regular. Si no me creen, vayan, busquen las diapositivas y dicen, para producir en tiempo extra hay un tope que puede máximo el 10%. En estos momentos nosotros estamos haciendo cuentas en términos de unidades, ¿cierto? Pues yo puedo ir a hacer el cálculo y decir, bueno, si es el 10, o sea, en tiempo extra yo puedo trabajar máximo el 10%. Entonces yo puedo hacer la cuenta de cuánto tiempo yo tengo diario para trabajar en tiempo extra, pues que será 0,8 horas y eso lo convierto a unidades. Pero pues si yo quiero, pues como es al final y al cabo, lo que yo quiero saber es cuánto yo puedo producir en términos de unidades en tiempo extra y como eso es directamente proporcional, pues entonces el 10%, pues me evito la vuelta de aplicárselo a la jornada como tal y directamente se lo aplico a la producción en unidades que yo logre hacer en tiempo regular. ¿Sí me hago entender? Entonces yo puedo irme ir toda la vuelta diciendo, entonces, saco cuántas horas diarias se pueden trabajar en tiempo extra, que sería 0,8, y esas 0,8 las convierto a unidades teniendo en cuenta a la gente, los días y todo eso. Pero para evitarme todo eso, pues finalmente, como es un tema directamente proporcional, entonces la producción disponible en tiempo extra será igual a la producción regular que yo puedo realizar en tiempo regular ese mes de enero y lo multiplico por el porcentaje disponible para el tiempo extra, que será 10 horas, 10%. ¿Listo?
Pero, ¿qué sucede? Si yo saco el 10% de eso, ¿me da cuánto? 142,8, ¿cierto? Pero ese tope, como es en unidades, y estamos hablando de muebles, pues yo no me voy a pasar en un tope con decimales. Entonces, esos topes, yo no lo voy a redondear entonces al entero inferior, ¿no? Para que el tope sea más rígido y yo lo pueda respetar y no por accidente me sobrepase en el tope. Me voy a redondear al entero inferior la cantidad de unidades que yo puedo producir en tiempo regular multiplicada por el 10%. Y el 10% entonces lo voy a dejar pues fijo, ¿no? Esto. Yo lo hago así porque al final de cuentas, a mí lo que me interesa es saber cuánto es el tope en unidades que yo puedo producir. ¿Listo? Bien. Fila 16, ahora sí, producción en horas extra. 16, producción en horas extra. ¿Qué está pasando acá? En una planeación agregada, para yo cubrir demanda, yo voy a empezar a agotar diferentes opciones. La primera opción que yo voy a agotar para satisfacer un requerimiento neto de producción, pues es produciendo en tiempo regular, con la jornada de 8 horas. Si eso no me alcanza, echo mano entonces del tiempo extra. Podría ser, si se me permite. Y en última instancia, a la subcontratación. ¿Listo? Pero en este caso, como es una estrategia ya pura, ¿sí? Una estrategia de persecución pura, que no aplica nada de eso, entonces eso lo que hace es que el tiempo extra vamos a dejar que es cero. Así estén faltando inventarios en algún momento, vamos a decir que es cero, porque es una estrategia pura. No le colocamos nada, es solamente variando la gente, no más. ¿Listo? Cuando haya las otras estrategias que nos dice horas extra, pues vamos a ir a esa fila y la vamos a calcular. ¿Listo? Es en este plan, ese. Ahora, 17 horas extra utilizadas. Esa fila también será cero, porque como no estamos contemplando producción en tiempo extra, pues tampoco hay uso de horas extras como tal. ¿Listo? ¿Y por qué es necesario colocar horas extras utilizadas? Porque en el plan, en el enunciado, nos están dando cuánto vale una hora extra. Entonces, allá dice que es 15, 17 y 20, si no estoy mal. Entonces, eso habrá que costear. Pero pues como no hay horas extras, porque la estrategia es pura, no se permite, entonces eso está en cero. Cuando vaya la estrategia que nos diga se permite horas extras, entonces vamos a intervenir esas dos filas. ¿Listo? Wow. Luego viene entonces 18, inventario disponible después de horas extras. Entonces vuelve la segunda parada de PITS, por ejemplo, inventario disponible después de horas extras. El inventario disponible después de horas extra, pues es saber con cuánto inventario me quedo si yo cubro demanda primeramente con producción en tiempo regular y además con producción en tiempo extra. Entonces, para calcular el inventario disponible después de horas extras, yo tengo que, a lo que yo puedo, ¿cómo se llama eso? A lo que yo puedo generar de disponibilidad, le resto el requerimiento neto. ¿De dónde yo obtengo disponibilidad de producto? En primera instancia, de la producción regular, ¿cierto? 1428. Y en segunda instancia, a esa altura de la programación, de la producción en horas extras. Así estén ceros, dejen la fórmula, porque lo que hacemos es que a partir de esta hoja van a salir las otras 5. Porque no, vamos a hacer todo este calculerío para todos los 5 planes. No, es este y salen los demás. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Esa suma es ¿qué? La disponibilidad de muebles que yo puedo tener, porque los mando a producir en jornadas de 8 horas y además los muebles que yo puedo obtener mandando a trabajar a la gente en tiempo extra. Al final, cuando miremos inventario disponible después de subcontratación, pues será la suma de eso más lo que subcontrate y que hago eventualmente, le resto que el requerimiento neto, porque es lo que yo recibo, las entradas de producción, menos lo que se va.
Y eso lo que me va a mostrar es el inventario. No nos sorprende porque quedan 28, porque ya veníamos con 28 de haber hecho en tiempo regular y no hay horas extra, entonces queda igual en 28, ¿sí? Y como están, pues se supone que como hay un sobrante, pues cuando veamos horas extra, entonces pues no va a haber la necesidad realmente de programar en horas extra. ¿Listo? Fila 19. Producción subcontratada. En este caso, esta producción subcontratada también es cero. ¿Por qué? Porque no se contempla subcontratación en una estrategia pura. ¿Listo? Dejamos eso en cero. Y 20, pues vuelve a ser la siguiente parada de bits, ¿no? Inventario disponible después de subcontratación. Entonces, creo que ya ustedes podrán entonces discernir que ese inventario disponible después de subcontratación entonces será acumular lo que yo puedo generar por producción regular, por producción extra y por subcontratación. La suma de esas tres cosas me representa la cantidad de muebles que yo puedo obtener por diferentes canales, por decirlo así. Hacerlo por poniendo a trabajar a la gente 8 horas diarias. Los que yo puedo hacer poniendo a la gente a trabajar en tiempo extra. Y además los que yo puedo obtener mandándolos a hacer a un tercero. Todo eso es mi disponibilidad de mercancía. Y a eso le voy a restar, ¿qué? Lo que se va, que es el requerimiento neto. ¿Listo? Y pues no nos sorprende que nos dé 28. ¿Listo? ¿Listo? Profesor, qué pena, ¿qué es lo que le resta? El requerimiento neto. Listo. 21. Inventario disponible para el siguiente periodo. Entonces, aquí vamos a mirar eso. A ver. Esa fila, inventario disponible para el siguiente periodo, vamos a evaluar si al final, después de haber mandado a producir en tiempo regular, tiempo de subcontratación, si al final de esa cuenta nos sobró inventario, es decir, que quedó positivo, por eso dice es que está en negrilla, es positivo. Entonces, esas 28 unidades, ¿qué va a pasar? Se van a asumir como unidades que van a quedar para cubrir parte del requerimiento neto del siguiente periodo. Entonces se vuelve un inventario disponible. Me sobraron 28, quedaron ahí porque esos los voy a utilizar para la siguiente periodo. Entonces, va a pasar aquí algo similar a lo que hacíamos cuando evaluábamos los trabajadores contratados y despedidos. Entonces, si ese inventario que quedó en la fila 20 después de agotar todas las formas de producción es positivo, entonces ese positivo va a pasar a ser el disponible para el siguiente periodo. Es las unidades con las cuales yo voy a contar para que entonces cubrir parte del requerimiento del siguiente periodo, que son las 1.300 unidades del febrero. ¿Listo? Eso es el disponible para el siguiente periodo. ¿Listo? Y si eso diera negativo, pues entonces significa que no hay disponible. ¿Listo? Aquí nos da 28, entonces aquí arrastramos y ahí nos da eso. ¿Vale? Fila 22. La fila 22 es inventario de seguridad. Y el inventario de seguridad simplemente vamos a referenciar el inventario de seguridad que toque asignar para ese mes determinado. Y es allá el 200, de la que se llama inventario de seguridad, no la variación. Es el inventario de seguridad ahí que está asignado para ese periodo. Entonces vamos a referenciar allá 200 de esa fila. Y de ahí en adelante, pues arrastramos. ¿No? 23. Inventario total almacenado. Pues el inventario total almacenado, pues entonces, ¿qué va a hacer? Lo que finalmente va a quedar efectivamente en bodega.
¿Qué es lo que va a quedar físicamente en bodega? Lo que me sobró de inventario después del ejercicio de todo el mes y el inventario de seguridad, porque recuerden que el inventario de seguridad sí chévere tener inventario de seguridad, pero eso representa almacenamiento. ¿Sí? Entonces, las dos cosas nos representan lo que va a quedar guardado en inventario físicamente. Estos 28 se usan para hacer las cuentas del siguiente mes. Esos 200 se dan por muertos. Esos 200 se tienen ahí para que en la ejecución eventualmente se eche uso de ellos. Pero para las cuentas no se utilizan para nada para, digamos, suplir demandas planeando. Entonces es como si yo planeara hacer uso del inventario de seguridad de antemano porque no tiene sentido. ¿Sí? Eso es simple, ese inventario de seguridad se deja y no se considera para nada, digamos, efectos de los balances en este caso, eh, pero se deja, digamos, para que en la realidad cuando se ejecute de pronto cambie la cuestión. Y la fila 24, que es la última, es el inventario faltante. Entonces, ¿qué pasa? Esta fila, que es el inventario disponible después de su contratación, después de haber producido en tiempo regular, después de haber producido en tiempo extra, después de haber subcontratado, puede que al final de cuentas nos quede faltante. Es decir, que eso quede negativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues si tuvimos una fila donde colocamos el inventario que si eso era positivo quedaba para almacenamiento, entonces tenemos que colocarlo en el caso tal que haya faltante. Tenemos que discriminarlo. Entonces, si eso es faltante, significa que si el inventario disponible después de contratación es menor que cero, entonces el faltante va a ser ese déficit que está ahí pero en valor absoluto, o si no, cero. No va a haber falta. ¿Y por qué tenemos que separarlos? Porque también allá en el problema nos dice que vale distinto guardar inventario a almacenar. Perdón, vale distinto guardar inventario a tener faltante. No es lo mismo, no se paga un faltante igual que un sobrante de inventario. Y ahí tenemos entonces nuestro inventario faltante, que aparentemente en estos momentos no tiene ningún faltante, ¿cierto? Y esa es la primera parte del plan. ¿Nos falta qué? Ahora sí nos falta calcular el requerimiento neto de febrero y en adelante. Entonces, el requerimiento neto de febrero, si no vamos a devolver a la fórmula que estaba por allá atrás, el requerimiento neto es qué? Pues yo tomo el requerimiento de producción de ese mes y voy a mirar atrás en el mes de enero. ¿Qué pasa si hubo un sobrante como pasó en enero? ¿Qué pasa? Se resta. Entonces, le voy a restar ¿qué? El que dice acá inventario disponible para el siguiente periodo. No el que después de su contratación, porque ese puede dar positivo o negativo. Es el que aparece ahí. ¿Sí? ¿Y qué pasa si hay un faltante? Se le suma. Entonces, ahí simultáneamente en esa fórmula también le vamos a sumar el faltante. Implícitamente que representa esa fórmula y esos cálculos y a ver qué, o hay faltante o hay sobrante, que es lo mismo que pasa cuando son los trabajadores. Que o hay lo uno o hay lo otro, ¿sí? O hay lo uno o hay lo otro. ¿Sí? Entonces, ahí nos da 1272. Y ahí entonces, ya en febrero ya cambian las cuentas, miren, ya cambian las cuentas, ¿cierto? Y ahí entonces nos toca extendernos y encontramos que el plan ya quedó de esta manera calculado. Bueno, vamos a hacer un análisis rápidamente al extender todo esto. Aquí está el plan completo, 424,64. Sí, ahí está. ¿Qué pasó entonces con este plan? A grosso modo vamos a mirarlo en términos generales. Por ejemplo, los 3 primeros meses sobró inventario, los 4 primeros meses sobró inventario. Estos sobrantes de inventario son producto de los redondeos. ¿Sí? Si no redondeáramos, esto daría ceros porque se supone que es una estrategia de persecución. ¿Sí? Pero esos sobrantes dan porque hubo redondeos. Pero ¿qué pasa en mayo y junio? Hay faltantes. ¿Por qué hay faltantes?
si estamos hablando de una estrategia de persecución. ¿Cuál es la razón por la cual hay faltantes? Por los mismos personal. ¿Por qué razón? Entonces hay que irnos atrás y ver que, por ejemplo, en el mes de mayo y junio, los números de trabajadores requeridos fueron 45 y 36. La pauta nos dice que el tope máximo son 34. Entonces, por más que sea una estrategia de persecución que teóricamente ajusta la demanda a la, perdón, ajusta la capacidad de producción a la demanda, eso no se puede hacer acá porque hay una política de un tope máximo de trabajadores. Entonces, si hay una política de tope máximo de trabajadores, pues de malas no podemos producir lo que se necesita. Y eso nos está causando que en mayo haya un faltante de 424 unidades y en junio, a la vuelta de todos los 6 meses, porque los faltantes a la vuelta de los faltantes que quedaron ya al final de junio son 64 unidades. ¿Listo? Ya el resto, pues todo el tema de los cálculos ya está explicado, pero en términos generales se puede observar eso. El plan, digamos que hay un incumplimiento en parte del mismo. ¿Listo? ¿Qué viene después? Parte B de ese plan. Costos de ese plan. Vamos entonces a hacer los cálculos. Entonces, vamos entonces a escribir la tabla de costos. ¿Qué rubros vamos a tener? Primer rubro, costo de contratación. Segundo rubro, costo de despido. Tercer rubro, horas regulares trabajadas. Cuarto rubro, horas ociosas. Quinto rubro, horas extra. Sexto rubro, subcontratación. Rubro 7, costo de almacenamiento. Rubro 8, costo faltante. Rubro 9, costo total. Bueno, ahí está. Esta fila realmente esto ya es sencillo de calcular porque ya toda la información está en la tabla y están los parámetros. ¿Listo? Entonces, para el costo de contratación, ¿qué se busca? Pues vamos a buscar cuántos trabajadores se contrataron en enero y lo vamos a multiplicar por cuánto vale contratar una persona. Entonces, ¿cuántos trabajadores se contrataron en enero? ¿Hubo contratos? Sí, nos vamos a la fila 6, perdón, a la fila 8. 6 trabajadores contratados en enero. ¿Cuánto vale un contrato? Buscamos acá en esta tabla. Vale 200 contratar un trabajador y ese 200 de lo fijo. Nos da 1200. Despidos, costo de despido. ¿Cuál es? ¿Cuántos despedidos hubo en enero? 0, porque hubo contratos, entonces no hubo despidos. Perdón, sí, no hubo despidos. ¿Cuánto vale un despido? 240. Hijo, ¿listo? Y ahí nos da 0. ¿Cierto? Ahí está 0. Costo de despidos, número de trabajadores despedidos por lo que vale despedir una persona. Horas regulares trabajadas. Vamos a dejar esa fórmula que dice horas regulares disponibles menos horas ociosas. Y ahorita les vamos a explicar por qué. Más adelante voy a dejar esto. Horas regulares disponibles menos horas ociosas. ¿Listo? Cuando miremos el tema de las horas ociosas, ¿sí? Cuando miremos el tema de las horas ociosas, resulta que las horas ociosas se van a pagar a una tarifa diferente. Entonces, yo tengo una disponibilidad, la hora ociosa significa que yo tengo una disponibilidad en horas, pero no todas las horas las voy a utilizar para trabajar. ¿Sí? Entonces, cuando planteamos horas ociosas, significa que no todo lo que yo tengo disponible lo voy a utilizar para trabajar y por lo tanto no lo voy a pagar a lo que vale una hora regular.
Entonces, cuando veamos el tema de horas ociosas, entonces las horas disponibles le voy a descontar lo que son horas ociosas y lo voy a pagar a lo que vale una hora regular. Como en este caso las horas ociosas es cero, pues es como tomar las horas disponibles y lo multiplico por lo que vale una hora regular de trabajo. ¿Por qué? Porque en todos estos cálculos estamos dando por sentado que todo el tiempo disponible que tienen las personas se está utilizando para producir. O si no, entonces, explíqueme de dónde viene el 28 de inventario. Porque el disponible se usó para convertir esa disponibilidad a unidades de producción. ¿Sí? Entonces, cuando ya tengamos horas ociosas, ya vamos a mirar los cálculos, pero ya vamos a dejar eso de una vez formulado. Entonces, las horas regulares disponibles, le voy a quitar las ociosas porque esas son las que voy a utilizar para producir. ¿Listo? Y eso lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por lo que vale una hora regular de trabajo, que es 15. Vale 15. Fila de horas ociosas. Las horas ociosas, pues, no aplican en este caso, pero vamos a dejar eso de una vez formulado porque vamos a ver, vamos a tener parte de cálculo de horas ociosas. Vamos a dejar aquí horas ociosas de una vez para no tener que buscar la fórmula después. 0 horas ociosas por lo que vale una hora ociosa, que es 17. ¿Listo? Ahí está. Nos da 0. Horas extras, lo mismo. Horas extras utilizadas, fila 17, por eso la necesitamos. Y lo multiplicamos por lo que vale una hora extra. ¿Cuánto vale una hora extra? 20. Y lo vamos a dejar fijo. Como no hay horas extras, no hay horas ociosas, pues eso va a quedar en cero. ¿Listo? ¿Qué más viene? Subcontratación. Subcontratación, como la subcontratación se paga es por unidad subcontratada. Entonces vamos a buscar producción subcontratada, que es la fila 19, ¿cierto? Y lo vamos a multiplicar por lo que vale subcontratar una unidad, que es 90. Dejamos eso fijo. ¿Listo? Costo de almacenamiento. El costo de almacenamiento, entonces vamos a buscar ¿qué? ¿Yo qué voy a pagar? ¿El 28 o el 28 y el inventario de seguridad? Todo. Entonces voy a buscar el inventario total almacenado, porque yo estoy pagando también inventario de seguridad, por lo que vale guardar una unidad de inventario, que es ¿cuánto? Vale guardar una unidad de inventario. Mantener inventario vale 30. Listo. Gracias. Faltantes, me voy a buscar aquí inventario faltante, fila 24, y lo multiplico por lo que vale un faltante, que es 40, o la ruptura de inventario. Ese 40 lo voy a dejar fijo. Y el costo total, pues, será la suma de todos esos costos, ¿no? Y eso me da 93,720. Voy a extender hasta junio. Voy a colocar una columna aquí llamada total, donde voy a sumar por fila. De enero a junio. Y voy a obtener entonces el gran total de ese plan, que es ¿cuánto? Perdón. 510,400 unidades monetarias. La construcción era estaba por ¿Cuánto vale trazar una unidad? 510,400. Da eso. 510,400. Y ahí se nota que es una estrategia de persecución pura, porque predominan los rubros de contratación y despido. Y los temas de sobra, de almacenamiento y faltantes aparecen en la parte de almacenamientos. En la primera parte es por los inventarios de seguridad, pero además por los temas de los redondeos, y los faltantes en mayo y junio, pues ya lo vimos, que es por el tema de que el número de trabajadores no se puede, aquí está, teóricamente necesita estimarse. ¿Listo? Voy a adelantarme aquí un momentico, porque voy a calcular el otro indicador, que es esto, el nivel de servicio. De una vez lo voy a calcular. Resulta que el nivel de servicio, el nivel de servicio, ¿qué es? ¿Se acuerdan? Era el porcentaje de tiempo en el cual yo aspiro a tener disponibilidad y cumplirle a mis clientes, ¿cierto? El nivel de servicio, yo aquí lo puedo estimar.
Y en un plan agregado lo puedo estimar mediante esta forma. El nivel de servicio lo puedo estimar de esta manera. Puedo tomar el requerimiento total de producción y le resto el total de faltantes en el horizonte de tiempo. ¿Eso qué me da? ¿Cuánto fue el total de faltantes en todo el horizonte de tiempo? No son los 64. No son los 64 que aparecen acá al final. Yo tengo que mirar cuántos faltantes acumulados hubo. 122 en la suma de toda esta fila, entonces esto lo puedo pegar acá. Perdón, 122 en la suma de esto y lo puedo pegar acá. En total hubo 488 faltantes. ¿Sí? 488 muebles que no se entregaron en el momento que debían. Es decir, 424 en mayo no se entregaron, se alcanzaron a cubrir en parte en junio, pero a final de cuentas, en junio también quedaron unos 64 faltantes. Los faltantes acumulados en los 6 meses fueron 488 muebles, que es la suma de toda esa fila. Entonces, el requerimiento total de producción menos el total de faltantes en el horizonte de tiempo, ¿qué representa esa resta? ¿Cuál es el significado de esa resta? Si lo que necesito le resto lo que incumplí, pues ¿qué es entonces lo que me sobra? Señor, ¿cuántos cumplí? Y si lo divido por el requerimiento total, pues lo estoy sacando en términos porcentuales con respecto a lo que yo necesitaba. ¿Sí? Entonces, el nivel de servicio lo podemos calcular, lo podemos estimar de esa manera. Nivel de servicio será entonces lo que necesito todo el horizonte de tiempo, que son 7.400, ahí tengo que mirarlo ya en términos generales, 7.400, menos lo que incumplí, que es 488, y eso lo divido por ¿cuánto? Por el total que yo necesitaba para sacarlo en términos porcentuales. ¿Sí? Y el nivel de servicio al cual yo aspiraré, proyecto con este plan agregado, es del 93.41%. ¿Listo? Aquí, en un plan agregado, tendría la posibilidad yo de llegar a un nivel de servicio del 100%. Sí, claro, puedo llegar a un nivel de servicio del 100% estimado. ¿Por qué? Porque al final de pronto puedo tener un plan agregado en el que yo no tenga faltantes y me dé 100%. Pero es que usted, profesor, dijo que en la unidad pasada que uno no puede esperar al 100%. Claro que no puedo esperar al 100%, pero es que me aparece un 100% con base en esas demandas que están escritas de manera puntual. Pero yo no estoy seguro si esas demandas al final de cabo van a ser las que van a suceder. Yo hago un esfuerzo en un pronóstico para tratar de aproximar. Pero si esas demandas cambian, pues ya el nivel de servicio automáticamente va a cambiar. Entonces, como hay incertidumbre, pues no puedo llegar a tener un nivel de servicio de certeza total del 100% que me cubra el 100%. Esa es la cuestión. ¿Sí? O sea, esta es una estimación de un plan agregado a partir de un pronóstico que realmente finalmente viene a ser una estimación. Entonces, de ahí para adelante, todos esos son estimaciones. ¿Sí? Entonces, creo que mensajes importantes es muy importante hacer un buen pronóstico porque ahí eso se convierte en dinero. Es súper importante hacer un buen estudio de tiempos porque al final eso se convierte en dinero. ¿Sí? Entonces, cada cosa es un eslabón de una gran cadena de eventos que hay en temas de planeación de producción. ¿Listo? Preguntas sobre este primer plan. Llevamos 1:20 de la clase y no hemos salido del primero. Los otros 5 los acabamos en lo que resta de la clase. No se preocupen. ¿Alguna pregunta sobre este primer plan? ¿No? El segundo plan aparece en la primera viñeta de esa diapositiva que estaban leyendo por acá. Y decía que entonces quiero un plan que es estrategia, esta es estrategia de persecución pura. Usted allá arriba va a escribirlo, cuando yo arregle el archivo y se lo vaya a publicar, yo les pongo toda esta parafernalia aquí, pero esta es una estrategia de persecución pura, ¿cierto? Ahora nos toca que un plan de nivelación.
¿Listo? Un plan de nivelación. Pues vamos a ir acá a el tema de nivelación. Entonces, estamos acá en nivelación. Aquí. La estrategia de nivelación, entonces, lo único que va a cambiar es solamente un dato. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese primer plan que nosotros hicimos viene a ser la base de lo que viene de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, ¿qué hice aquí? Por favor, hagan una copia de ese plan agregado que acabamos de hacer. ¿Listo? Dupliquen esa hoja de cálculo. Ya salió esta, que es el plan base. Ahora vamos con el plan agregado de la estrategia de nivelación. Como nosotros ya hicimos el ejercicio exhaustivo de calcular todo meticulosamente y esto, ¿sí? El plan agregado con base en una estrategia de nivelación, lo único que vamos a nosotros a alterar en ese plan es el número de trabajadores requeridos y no más. Y este número de trabajadores requeridos, a diferencia del plan agregado de estrategia de persecución, cuyo plan ustedes ven que es el número de trabajadores que está pasando, cambia, ¿cierto? Mes a mes está cambiando. Aquí nos dio 33, 33, me refiero a este, 33, 33, 33, 33, así, ¿cierto? Cambia. ¿Qué pasa con la estrategia de nivelación con ese número de trabajadores? Se va a mantener constante. Entonces, lo único que hay que hacer es calcular ese número de trabajadores, reemplazarlos en esa fila y terminamos. Porque de ahí para adelante todo se mantiene igual. Todo se mantiene igual. ¿Cómo se calcula el número de trabajadores aquí en este caso? Ahí aparece ese cálculo. La fórmula como la cual se va a calcular el número de trabajadores, entonces, ¿qué pasa? Resulta que nosotros vamos a calcular el requerimiento de producción total, ¿cierto? En el mini ejemplo anterior lo que hicimos fue cuántas unidades al día, ¿se acuerdan que se hicieron? ¿Cuántas unidades al día? Que era, es lo mismo, ¿no? Requerimiento de producción total, entonces las unidades que se demandan en el día promedio y eso lo convierto a gente. Pero aquí en esta fórmula completa ya estoy de una vez sacando cuántas personas. Entonces, ¿qué pasa en el numerador? ¿Qué está pasando en el numerador? Ese multiplicación, requerimiento de producción total por el tiempo de producción de una unidad. Esa multiplicación que nos está generando, ¿qué es? Las horas hombres requeridas a la vuelta de ¿cuánto tiempo? ¿De? 6 meses. Entonces, si yo tengo el número de horas hombre que yo necesito en 6 meses, muy importante, ¿cuál es el horizonte de tiempo que usted está teniendo en cuenta? 7.660. Ah, perdona, me equivoqué en el nivel de servicio. No es 7.400, sino 7.660. Ahorita corregimos la forma. ¿Listo? Ahorita la corregimos. Sí, el nivel de servicio. Perdón, es el requerimiento de producto, obviamente. Bueno, entonces. Pero volviéndonos al tema del número de empleados. El numerador es que las horas hombre que yo necesito en 6 meses. Y en el denominador, entonces, ¿qué tengo que colocar? ¿Cuánto trabaja un solo hombre en cuánto tiempo? En 6 meses también. Recuerden que cuando hicimos el número de trabajadores en cada mes, era el requerimiento de producción de ese mes por el tiempo de producción de una unidad que entonces nos daba las horas hombre de ese mes y abajo lo multiplicamos ahora por los días hábiles de ese mes por las horas de jornada de trabajo regular de un día. Pero si en el numerador estamos basándonos en 6 meses, en el denominador también debe ser 6 meses. Bueno, entonces, primero que todo, antes de pasar allí, vamos a corregir esa fórmula que hicimos acá. ¿Listo? Nivel de servicio, por favor. Entonces, antes de hacer ese nivel de servicio, por favor, vamos a copiar esta fila, esta celda, y la vamos a pegar acá en esta de acá, en requerimientos de producción, ¿vale? Copiar y pegar significa copiar y pegar la fórmula de la suma. ¿Listo? Una vez han hecho ustedes la suma de los requerimientos de producción, porque eso sí es importante, entonces el nivel de servicio, por favor, en lugar de referir el 7.400,
vamos a referir el 7.660. ¿Listo? Aquí estamos corrigiendo eso porque debemos basarnos es en el requerimiento de producción, no en las demandas. ¿Listo? Y ahora sí nota, la diferencia no es mucha, pero sí que sí cambia. ¿Qué pasó acá? Ah, claro, nota cero por... Esto es una copia. Ahora sí. Cuatro. Es con base, por favor, en el nivel, en el requerimiento de producción. ¿Por qué es importante el requerimiento de producción? Porque aquí de entrada ya tenemos que hay una demanda más alta en mayo, generalmente. Entonces, eso obliga a que sea con base en el requerimiento de producción. Listo. Ahora, vamos a colocar debajo de esa celda, de toda esta columna de datos, número de trabajadores requeridos. ¿Listo? Y esa es la fórmula que vamos a colocar acá. Vamos a tomar el total de requerimientos de producción y lo vamos a convertir a horas hombres. ¿Cuánto es? 4 horas, ¿cierto? Unidades por duración de la unidad en horas, que será 4 horas. Esta multiplicación es horas hombre de todo el horizonte de 6 meses. Y lo vamos a dividir por lo que trabaja una sola persona durante los 6 meses, que es 122 multiplicado por 8. Y eso nos da entonces 31.39. ¿Cierto? 31.39. ¿Qué es eso entonces? Este 31.39, yo voy a dejar esto aquí resaltado para mostrar que es el cálculo nuevo que se ha realizado acá. Y lo único que hago es que aquí donde dice trabajadores requeridos, lo único que voy a hacer es, en lugar de esos valores, voy a referenciar 31.39 y lo voy a dejar fijo. Dejo eso fijo y arrastro hasta junio. Y eso fue todo lo que tocó hacer para sacar ese segundo plan agregado. ¿Listo? Eso fue todo. Ya lo hicimos. Calculamos el número de trabajadores y aquí donde está debajo los días laborales que dice trabajadores requeridos, coloco el número de trabajadores que se necesita en ese el número de trabajadores diarios promedio. Entonces, ¿qué está pasando? Todos los meses está nivelando a 32. Observemos en términos generales que solamente hay contratos en enero de 28 a 32 se contratan 4 y a partir de febrero en adelante pues no hay contratos ni despidos porque la fuerza laboral se mantiene estable. Ahí está el supuesto de que no hay incapacidades, que no hay despidos por temas de incompetencia, por temas, no sé, de fraude, alguna cosa. No hay despidos por temas de desempeño, por decirlo así. ¿Sí? Los despidos y las contrataciones se dan por la necesidad de producción, no más, según el plan agregado. Porque no vas a cambiar de nada. Y seguir en ese Bueno. Listo. Seguimos entonces. ¿Qué está pasando a la vuelta de todo este tiempo? Pues que es más, arranca pues con unos faltantes, arranca con faltantes en los 2 primeros meses. Hay un faltante más pequeño en mayo y en general el faltante es más pequeño, lo cual nos va a representar un nivel de servicio más alto y un costo total de 531.480. Es un plan agregado más costoso. ¿Por qué viene a ser más costoso? A ver, ¿por qué viene a ser más costoso? ¿Qué es lo que le incrementa ese plan? De pronto el hecho, la mano de obra, 468. 455. ¿Sí? Es por el hecho de que hay veces donde está produciéndose de más, está generándose sobrantes, por ejemplo acá, estos sobrantes. O sea, el tema del sobrante no compensa la contratación y despidos. Los almacenamientos no están compensando el tema de contratación y despidos.
Entonces, este plan está dando más costoso, pero a su vez está dando un nivel de servicio más alto. ¿Listo? Y eso fue todo. Bueno, ya empezar a explicar otra vez el intrínculo y todas estas fórmulas, pues hombre, no hay tiempo para hacerlo. Ahí está grabado, usted puede revisar con detalle nuevamente las fórmulas. ¿Listo? Pero lo único que cambia es esta fila del número de empleados que pasa a ser esta. ¿Listo? ¿Quién me estaba ayudando a leer los planes? Siga. Vienen entonces los otros 4 planes que son los planes mixtos. En la primera viñeta, ¿qué dice? 2. La empresa desea generar variaciones a cada estrategia pura en donde se determine el costo de cada una y sus puntos a favor y en contra con el objetivo de tomar la decisión más pertinente. Para esto plantea las siguientes variaciones. No permitir faltantes en la entrega de nivel permitiendo subcontratación. No permitir faltantes en la estrategia de nivel, permitiendo subcontratación. Y no, ¿Cuál de las dos, perdón? ¿Qué más? no permitir faltantes ni No, subcontratación. cada una es una aparte, cada viñeta es una hoja de Excel. No permitir faltantes en la estrategia de nivel y suplirlos entonces con subcontratación. Los dos planes nos dio que hay faltantes porque entonces el nivel servicio sería el 100%. Dice, no permitir faltantes en la estrategia de nivel. ¿De cuál de los dos planes vamos a partir? ¿Del primero que hicimos o de este? De este, claro, porque esa es la estrategia de nivel. Entonces, por favor, dupliquen esa hoja de cálculo y vamos a crear una copia. ¿Listo? Dice, no permitir faltantes en la estrategia de nivel y permitir subcontratación. Entonces, esto lo vamos a dejar intacto porque partimos de una estrategia de nivel. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a meternos a esta fila y vamos a calcular ahora sí esta fila de subcontratación. Esa cantidad de producción subcontratada se resuelve a partir de un condicional sencillo. Bueno, es un condicional más o menos complejo realmente, ¿cierto? Pero lo podemos sacar. Bueno, vamos a sacar ese condicional y cuánto es la producción contratada. Si usted lo mira, a ojo, ¿hay que subcontratar o no hay que subcontratar en enero? Primero viene la producción regular, era 1.344 y el requerimiento neto era 1.400, ya venimos con un déficit de 56. El plan que acaban de leer no dice nada de tiempo extra, entonces no se hace tiempo extra, entonces ese 56 faltante va llegando acá. El proveedor nos dice que hay un tope que tengo que subcontratar mínimo 220 y máximo 200. Entonces, así a simple vista, lo que voy a subcontratar serán las 56 unidades y se acabó, ¿cierto? Pero si lo voy a hacer de manera correcta, con fórmula, entonces me toca utilizar condicional. El primer condicional que voy a utilizar es evaluar, en primera instancia, si esto es negativo. ¿Cierto? Si eso es negativo, es decir, hay un faltante anticipado, pues entonces ahí sí vamos a subcontratar, ¿listo? Por el momento voy a dejar pendiente qué voy a hacer. Si eso no fuera negativo, estoy colocando doble punto y coma, que es para lo que hay después del segundo punto y coma, si eso no se cumple. Si eso no es negativo, entonces ¿cuánto se subcontrata? 0, ¿cierto? Entonces de una vez ya tengo la fórmula del condicional grande, la que envuelve todo. Si eso es negativo, va a pasar algo. Si no es negativo, 0. No se subcontrata. Bueno, ahora, si eso es negativo, entonces vamos a empezar a evaluar ¿qué? Los topes. Subcontratación en este ejercicio tiene doble tope, tope mínimo y tope máximo. Entonces va a tocar hacer un condicional parecido al de los empleados, pero metiendo valor absoluto porque esa cifra que está ahí es negativa. Entonces vamos a empezar a evaluar. Primero, si el valor absoluto, valor absoluto de eso, si el valor absoluto de eso que está faltando, de ese déficit que está allí. En primer lugar, vamos a evaluar que esté por debajo del tope mínimo. ¿Cuánto es el tope mínimo a subcontratar? 20 unidades. ¿Cierto? Si eso está por debajo de 20,
Entonces, ¿cuántas subcontrato? Si el déficit es de 7 unidades, ¿cuántas subcontrato? 20. ¿Cuántas que ninguna? 20, porque el tope mínimo es 20. 20. Entonces son 20. ¿Listo? Ahí está. Si eso no es menor que 20, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar si El valor el valor absoluto absoluto de de ese S56, ay, perdón, el valor absoluto, yo cerré paréntesis acá. ¿Valor absoluto de quién? De 56. Voy a evaluar ahora si está ahora por encima del tope máximo. ¿Sí? ¿Cuál es el tope máximo a subcontratar? 200 unidades. Entonces, si el déficit de inventario me dio, por ejemplo, 270, ¿cuánto subcontrato entonces? ¿Cuántas? 200 porque no puedo más. Máximo 200. Entonces, si está por debajo del tope mínimo, le doy el tope mínimo. Si está por encima del tope máximo, le doy el tope máximo, 200. Si no, entonces, ¿qué significa? Si no está por debajo de 20, tampoco está por encima de 200, significa que el valor que está ahí, que es distinto a cero, o sea, que hay un negativo ahí, entonces está dentro del rango. Entonces, lo que voy a dar de subcontratación va a ser el valor absoluto de ese valor. ¿Listo? Y voy a cerrar entonces el primer sí y el segundo sí que está incluido ahí dentro del primer gran sí, que es evaluar si hay un negativo. Y esa es la fórmula que hay que utilizar. ¿Listo? Eso nos va a anticipar que vamos a dar, nos va a dar 56. ¿Listo? Ahí está la fórmula. Si usted quiere, hágalo así. Si usted quiere, comienza a llenar manualmente 56. El riesgo que usted corre es que si usted de pronto se da cuenta que cometió un error antes, pues entonces todo eso que usted escribió manualmente lo tiene que revisar totalmente de nuevo. Ahí lo bueno es de pronto hacer un esfuerzo en la fórmula para que si hay un error, entonces simplemente se corrige automáticamente. Al hacer esta fórmula me facilita el hecho de hacer todo lo demás. Bueno, y entonces al arrastrar, ¿qué pasa? Tenemos que los 2 primeros meses cubro el faltante con subcontratación. Esos déficits están dando dentro del rango de 20 y 200. No hay faltantes y entonces, ¿qué está pasando? Pues el nivel de servicio obviamente va a ser del 100%, pero es una estimación que yo aspiraré al 100%, dado esos datos específicos de demanda que me entregaron. ¿Sí? Del 100%. No me la entregaron en forma de distribución aleatoria, sino datos discretos de demanda. Y el costo total de ese plan se aumentó a 543.200. Observen que ya existen costos de subcontratación que son estas dos cifras de acá. ¿Listo? Todo eso, por ejemplo, ya está aquí. Yo voy aquí adelantando en la estrategia de nivel. Por ejemplo, la pasada, ahí vemos el cambio del número de trabajadores. Ahí nos representa redondear trabajadores, cambiar los trabajadores, las variaciones cambian y entonces habrán faltantes desde el principio y ahí tenemos el costo. En la tercera, que es la que acabamos de hacer, partimos de los trabajadores constantes y aquí es donde se altera el tema de la subcontratación, se completa y el costo total, ahí ya aparece rubros de subcontratación como ven en el Excel y nos da 543.800. ¿Listo? Siguiente viñeta, por favor. ¿Qué dice? La última de esa diapositiva están las estrategias que hay que calcular. No permitir faltantes ni subcontratación en la estrategia de nivel y utilizando horas extra. Es decir, dice no permitir faltantes, es decir, súplalos, tampoco subcontratación, pero usando horas extras. Entonces, nos toca partir ¿de cuál? ¿De cuál? Nuevamente, ¿de cuál hoja de cálculo? De la segunda que habíamos hecho, porque parte de la estrategia de nivel. Nivel con subcontratación. Ahora esta es una estrategia de nivel con horas extra. Entonces vamos a partir de la estrategia de nivel con horas extra. Entonces va antes de la hoja.
Eso. Significa que estas dos filas las vamos a calcular, las vamos a revisar. ¿Listo? No, no. Esa es la Entonces, en horas extras va a pasar algo parecido. En esa fila de horas extras va a pasar algo parecido a la que acabamos de hacer con su contratación. Solamente que la fórmula es más sencilla. ¿Por qué la fórmula es más sencilla? Porque si hay un déficit de necesidad, digamos, se pide exactamente lo que se necesita. No hay que mínimo, no hay que mínimo en horas simplemente hay un tope. Simplemente hay Un tope máximo de horas máximo de horas extras. extras. No existe un tope mínimo de que siempre tenga que hacer horas extras. Vale, entonces la producción de horas extras, pues, aquí en este caso, ¿qué está pasando? Pues partimos de la estrategia de nivel donde sabemos que venimos con un déficit de 56 unidades en el primer mes y aquí entonces nos toca mirar producción en horas extras. ¿Sí? Toca hacer nuevamente lo mismo. Claro, primero suplimos con tiempo regular, ahora la siguiente instancia sería horas extras. En el plan anterior nos saltamos a la última instancia que era subcontratación, pero era porque el plan nos decía, no haga horas extras, pero subcontrate. Ahora aquí es, no subcontrate, pero ahora haga horas extras. Y puede haber que se hagan las dos cosas. De pronto que con horas extras no alcance, aún así, y toque subcontratar. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues toca hacer la misma fórmula, ¿no? Básicamente partir de lo mismo. Evaluar qué. Sí, el inventario disponible después de producción en tiempo regular. O sea, si lo que me queda en inventario después de haber producido en 8 horas, ¿cierto? Si ese inventario figurativo que me queda es un déficit, o sea, es menor que cero, va a pasar algo. Vamos a evaluar pues esto. Y eso no es menor Si que eso no cero, es menor que de cero, una vez vamos a de una vez vamos a anticipar anticipar que no se va a que mandar no a se va a mandar a producir nada producir en nada tiempo de tiempo extra. extra. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces como no se va a mandar a producir nada en tiempo extra, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a internamente evaluar qué. ¿Qué es lo que nos toca evaluar entonces? Que lo que vayamos a mandar a producir no sobrepase el tope de producción en tiempo extra que existe, que fue esto que aparece acá en la fila 15 de la producción disponible en tiempo extra. Eso fue multiplicar por el 10% de las unidades que se pueden producir. Claro, aquí no nos da 142 porque está la estrategia de nivel. El valor específico que recordamos fue cuando era la estrategia de persecución. ¿Listo? Entonces, si ese valor, si el valor absoluto de este déficit, porque nos toca mirar, digamos, es la magnitud. Si el valor absoluto de ese déficit es menor a 134, si es menor a 134, entonces, ¿cuánto será el valor que le vamos a colocar ahí de mandar a producir? Pues lo que está en esa celda, ¿no? El valor absoluto de lo que se necesita, ¿cierto? Si eso es menor que 134. En caso contrario, significa que es mayor o igual. Entonces vamos a decir que sea 134. Y cierto. Y ya, la fórmula es más sencilla que la de subcontratación. Por el simple hecho que solamente hay un tope, que es el tope superior. ¿Sí? No hay tope inferior, si no se necesita, no se produce. Ya, se puede producir cero. Esa es la fórmula. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué pasó en resumidas cuentas? Pues el 56 y el 84, que en el plan anterior estaban en subcontratación, pasan a estar en tiempo extra. ¿Listo? ¿Y qué es lo que pasa? Horas extras utilizadas, pues que hay que calcular. Convertir eso a horas, a la producción que está ahí a horas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer?
pues esto lo multiplicamos por ¿cuánto? Por lo que dura una unidad en producirse, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cierto? Bueno, pero entonces la hora extra, en este caso sí la hora extra, yo no la voy a pagar ¿a qué? A, si me da punto 5, yo no voy a pagar media hora, yo pago la hora extra completa, entonces aquí yo tengo que redondear punto más, ¿cierto? Redondear punto más ese producto a 0 decimal, ¿cierto? Ahí me da eso. Listo, 224. Lo redondeo es ¿por qué? Porque pues no voy a Porque pues no voy a pagar media hora. Aquí no hay problema porque da entero. Y entonces, ¿por qué tengo que calcular esto? Porque esto es lo que voy a utilizar para calcular acá horas extra. Miren, ahí están los rubros de horas extras. ¿Listo? Bueno, y ese plan total me da 542,400, mira, 542,400 y apuntamos a un nivel de servicio del 100%. ¿Listo? Bueno. Tercer plan de esas variaciones, por favor. ¿Cuál es? Me lo puede leer, por favor. Siguiente, por favor. Permitir horas ociosas en la estrategia de perfección con horas extras sin permitir subcontratación. Permitir horas ociosas en la estrategia de persecución. O sea, ¿cuál vamos a duplicar? ¿Cuál hoja de cálculo vamos a duplicar? La pura primera que hicimos en clase, ¿cierto? La pura primera que hicimos en clase, que debe ser esta de acá, en la que varía el número de trabajadores. Sí, esta de acá. Vamos a duplicar eso. Vamos a duplicar eso, entonces va a quedar antes de esta hoja de cálculo y la voy a dejar por acá. Vamos a partir de la estrategia de persecución. ¿Por qué se llama persecución? Porque el número de trabajadores aquí Varía. ¿Y por varía. ¿Y por qué la de persecución? Porque el texto allá dice, tome la estrategia de persecución y calcule horas ociosas. ¿Listo? El cálculo de horas ociosas va a implicar modificar dos cosas. Bueno, las horas ociosas nos van a modificar las filas 12 y la fila 3. ¿Listo? La fila 12 y la fila 3. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos horas ociosas? Por favor. Observen, por ejemplo, el mes de enero. Las horas, hay que mirar cómo la relación entre las horas disponibles y las horas referidas. Las horas disponibles, como ustedes pueden observar ahí, es mayor que las horas requeridas, ¿cierto? Es decir, que cuento con más tiempo del que yo tengo, con más tiempo del que necesito para cumplir el requerimiento neto de 1.400 unidades. ¿Sí o no? ¿Sí? Puedes repetir, tiene más. Más horas disponibles de las requeridas. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? La producción regular yo la voy a condicionar. ¿Listo? La voy a condicionar de tal manera que si yo tengo más tiempo del que necesito, escuchen muy bien, me voy a limitar a producir únicamente el requerimiento neto. No voy a producir más. En lo que hemos hecho no ha pasado eso. Si yo tengo más tiempo, pues produzco más y eso se refleja en que no se producen 1.400, sino 1.428. Pero aquí vamos a condicionar eso. Entonces vamos primero a buscar acá que si las horas disponibles es mayor que las horas requeridas, ¿qué pasa? Que dije, si las horas disponibles, si me sobra tiempo más de lo que necesito, ¿qué voy a producir solamente? El requerimiento neto de producción. Solamente me limito a producir el requerimiento neto de producción. ¿Sí? Solamente produzco el requerimiento neto de producción. En caso contrario, que no sea igual, que no sea mayor, sino que sea menor, pues obviamente voy a producir lo que esas horas disponibles me permita producir, que va a ser pues menos del requerimiento neto, porque entonces las horas
disponibles están por debajo o son iguales a las horas, al requerimiento, a las horas necesarias. ¿Listo? ¿Eso qué está haciendo? Que el tiempo que representa esa diferencia entre horas disponibles requeridas, entonces ahí qué está pasando, ya fíjense que en el caso de enero ya quedamos en 1400 y de ahí en adelante pues arrastramos y eso cambia, ¿listo? Pero entonces, ¿qué está pasando? Me toca, al yo hacer eso, al yo cortar la producción y limitarme a producir únicamente lo que necesito, si tengo más tiempo disponible, entonces ahí me toca calcular las horas ociosas. Las horas ociosas, entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser la misma dinámica, basadas en un condicional. Si las horas disponibles son mayor a las requeridas, es decir, si hay más tiempo disponible del requerido, entonces, ¿cuántas horas ociosas van a ser? ¿Cuánto es el cálculo de horas ociosas? Pues la resta. 5.712 menos 5.600. Y eso no es mayor, entonces no hay horas ociosas y quedan ceros. Esa es la fórmula. La fórmula parte de un condicional de que lo disponible es mayor que lo requerido. Si eso es mayor, entonces la diferencia entre esas dos se va a tomar como horas ociosas y si no, pues y ahí se arrastra y eso es no es todo. No es todo. Entonces ahí tenemos eso por un lado las horas ociosas. ¿Qué está pasando? Observe que ya aquí empezamos a costear horas ociosas y cobra sentido el de las horas regulares trabajadas. ¿Por qué? Porque yo tengo disponibles 5.712, pero le voy a restar las ociosas porque las ociosas las voy a costear abajo. Si yo no hago la resta en esa fórmula, vean la fórmula ya, voy a empezarlas a pagar la doble. Voy a pagarla como hora regular y también la voy a pagar como hora ociosa y me va a dar una información errada de costo. Por esa razón, la fórmula de horas regulares trabajadas en las disponibles menos las ociosas. Por si acaso tenemos la posibilidad de calcular horas ociosas, entonces las ociosas se costean en la fila de abajo. ¿Listo? Puedo volver a poner un poquito la fórmula ahora. ¿Qué más dice la fórmula? ¿Qué más dice la estrategia con la que se debe complementar mientras van revisando allá? ¿Con qué se debe complementar? Con horas extras, ¿cierto? Bueno, entonces toca hacer todo eso que hicimos. No, sencillamente lo que hay que hacer es tomarlo de la hoja de cálculo donde calculamos horas extra. Por eso lo maravilloso de usar siempre fórmulas. Usted copia esas dos filas y las pega aquí en horas extra. Y se acabó la historia. No se tiene que poner a repetir las fórmulas. Si usted la hace una vez y duplica exactamente la hoja, copia y pega las celdas y ya quedan con las fórmulas realizadas y ya está listo. Entonces, aquí ya nos queda ¿cuánto? Aquí nos aparece horas ociosas, ¿cierto? Aquí nos aparece horas extra. Y ese plan agregado nos da un valor de 512,888. Si no estoy mal, es el segundo más costoso. Lo copiamos en relación con horas extras, lo pegamos. Lo copiamos de donde usted ya calculado horas extras, del anterior, y lo pega acá. En nivelación. Pues fue la única estrategia donde se calculó horas extras de nivelación. La copia de allá y la pega acá, es persecución con horas extras, con horas ociosas y horas extras. Y ese plan total nos da un valor de 512,888. Es el segundo plan más barato. El primero más barato fue todo, el primero, el de persecución. Fácil, ¿cierto? Este es un plan de persecución complementado con horas ociosas que aparecen acá y horas extras que aparecen por acá. ¿Listo? ¿Me lee, por favor, el último plan? ¿Cuál es? En la estrategia de seguimiento, usar horas extra y subcontratar producción a otro proveedor que no exige un pedido mensual mínimo, pero el costo por unidad es de 92 unidades monetarias. 0508. 05. Entonces, ¿cuál plan vamos a duplicar? Usted de las 10, ¿cierto? Y usted de las 8. Bueno, entonces, ¿cuál es el que partimos de una estrategia de qué?
Seguimiento. Seguimiento. Se llama persecución, seguimiento, CASA, chase strategy, como quieran llamar. Todas esas de perseguir, como fuera una persecución. Entonces, vamos a irnos a la hoja de cálculo, la primera que nosotros calculamos, con la que hicimos toda la clase. Bueno, ¿qué es la de persecución? Porque la estrategia dice seguimiento, persecución. Vamos a duplicar esa hoja de cálculo. Vamos a dejarla acá antes de la hoja 6. Listo. Ahora, ¿qué dice? Perdón. La de seguimiento, ¿con qué la complementamos? Con usar horas extras y subcontratar producción a otro proveedor que no exige un pedido mensual mínimo, pero el costo por unidad es de 92 unidades. Ok, entonces hay que usar horas extras. Entonces busquemos de cualquiera de las que tenemos horas extras, que es por ejemplo la anterior, ese que tengo acá. Entonces voy a copiar, de entrada voy a copiar las filas de horas extras. Voy a copiar las filas de horas extra y las voy a pegar acá donde dice horas extras. Ahí está. ¿Cierto? Ahí ya tengo eso, la fórmula ya. Copio el plan, el primer plan que es el de persecución. Dice horas extras, entonces ahí qué está pasando en persecución. En persecución el problema era en mayo. Observe que estamos cubriendo en mayo. Pero aún así, con horas extras está pasando que nos estamos quedando con un faltante de 282 unidades. ¿Sí? Nos estamos quedando con un faltante de 282 unidades y por esa razón nos dice que busquemos ¿qué? Subcontratación. Profesor, pero es que la fórmula de subcontratación allá tiene un tope de no sé cuánto. Tranquilo. Entonces vamos a buscar subcontratación. ¿Dónde está subcontratación? Porque es este de acá. El plan número 3. Yo aquí lo tengo resaltado. Producción subcontratada. Voy a copiar la fórmula que aparece por aquí. ¿Listo? Y voy a pegarlo donde dice producción subcontratada. La voy a pegar acá. Pero profesor, pero es que la fórmula está basada con un tope mínimo. Y que no hay, ¿qué dice? Que no hay un tope mínimo, ¿cierto? Pues que no hay tope mínimo. Sí, no hay tope mínimo. Pues listo, pues póngale aquí 0. Y nos ahorramos el problema. Tope mínimo de 0. ¿Da lo mismo poner un tope mínimo de 20 que de 0? Sí. Y al contrario tenemos la fórmula pues redundante, pero ya, le cambio el tope de 20 pasa a ser 0. Y además, ¿cuánto es que vale? 92. Y se acabó, ya está. Ya fue todo. ¿Qué es lo que pasa? Hay que hacer un gran esfuerzo al inicio para sacar el primer plan y de ahí salen los hijitos. ¿Sí? Eso es. Pero si ustedes, por ejemplo, por el afán no sé que lo hace manualmente, pues entonces haga manualmente todos los 4 o 5 que tengo que hacer. Eso sí, usted es otro. Como yo siempre digo, usted puede llegar por pavimentada o puede llegar por trocha, pero llegue. Cada quien llega como puede. Con fórmula, porque si copio el número me va a quedar el número de la otra hoja, entonces nos copio y pego. Copia y pega fórmula, pega fórmula, realmente. Pega fórmula, pega formato. Todo eso. Ese plan agregado, entonces, ¿qué pasa? Ahora sí, a pesar de que pudimos subcontratar, al final nos quedamos con un pequeño faltante de 82, porque pues el faltante, el déficit después de tiempo extra era 282, el tope máximo es 200, fíjese acá, usted valida la fórmula, 200, y queda con 82 faltantes, lo cual representa un nivel de servicio del 98.93%, y los rubros aquí aparecen, donde aparece, por ejemplo, siguen apareciendo contrataciones y despidos porque es una estrategia de persecución, aparecen horas extras por acá en mayo y aparecen subcontrataciones en mayo y aparecen faltantes porque en mayo pasó de todo y no alcanzamos. El costo total de ese plan nos dio 512.100. ¿Listo? Ahí están los 5. Quinto plan, sexto plan. Ahí está la explicación del quinto, sexto plan. Y está 512.100. Lo único que yo quiero es mirar a manera de cierre. Esta tabla se las voy a construir en Excel para que la tengan allí el consolidado de los planes. Pero este es el consolidado de los 6 planes, ¿vale? Si mirásemos en términos de costo, el primero de todos fue el más barato y sería el mejor. O sea que todos los demás no valió la pena haberlo calculado.
Pero si le involucramos el nivel de servicio, que es donde se ha hecho el cálculo, yo aquí ya lo expliqué, ya lo hicimos el nivel de servicio, encontramos que sí es el más barato, pero es el que tiene peor nivel de servicio. Y los que tienen mejor nivel de servicio, ¿cuáles son? Los más caros. Entonces, aquí nos enfrentamos a un problema donde tenemos múltiples objetivos con direcciones opuestas. ¿Sí? Por costos es el primero. Por nivel de servicio son el tercero y el cuarto. ¿Cuál de todos ustedes creen entonces que concilia ambos propósitos? El plan 2, no, es un plan costoso y en términos de nivel de servicio no es que suba mucho. Plan 5 es un nivel de servicio, un costo un poco más alto del plan 1, un nivel de servicio un poco más elevado, y el plan 6 es incluso más barato que el 5, pero tiene un nivel de servicio muy cercano al 100%. ¿Qué consideraciones hay acá? Pues listo, yo tengo este plan que es el más en términos de costos, en términos de clientes, el más favorable, pero ¿qué consideraciones hay acá? Recuerde, horas extra, entonces primero tengo persecución, es decir, genero zozobra entre mi gente, pero la zozobra la mitigo por el hecho de que hay un tope mínimo de trabajadores que son 20. Entonces, eso ayuda a que no haya tanto estrés entre la gente, sino que van disponiéndose de los excesos. Bueno, por otro lado, hay horas extras. Puedo tener la posibilidad de que los trabajadores queden sobrecargados, pero en este caso solamente, teóricamente se está estimando que pase eso en mayo solamente. Y finalmente, subcontratación. Pero como es un producto, tengo que velar que la calidad del mueble que mande a subcontratar pues esté bien hecha, que no se dijera y que el cliente no sepa que ese mueble lo mandé a hacer a un tercero porque puedo tener pérdida de ventas futuras porque el cliente se vaya y ese proveedor, ese subcontratista se convierta en competidor. Y terminamos la clase. ¿Listo? Tal como se lo vaticiné.